Muy Así bien. es, así es. Pues cuéntanos y compártenos un poquito desde esa visión tuya y desde Guatemala, cuáles son esos retos, ¿no?, que tenemos en la educación para este 2025, que no son pocos. No, mira, creo que hay muchos retos, hay muchas satisfacciones. O sea, tal vez voy a comenzar tal vez en la parte más positiva, en la parte de las satisfacciones que se dan cuando educas a futuros profesionales. Cuando te los topas tal vez afuera, ya después en la calle te dicen que emprendieron, te dicen que están trabajando en algo que les enseñaste, entonces creo que ahí hay muchas satisfacciones. Pero sí también hay muchos retos, y es que lamentablemente cuando nos tuvimos que pasar al tema virtual, se malacostumbró mucho el tema de sesiones virtuales, y esto ha ocasionado también muchas oportunidades, porque el alumno ya no está acostumbrándose a conectarse y a escuchar una sesión en el mismo horario que todos estarían. Digamos, clases de 8:30 a 12 de la mañana, si son en la jornada de la mañana, o en la noche, si son a partir de las 5:36, para ir a un lugar y atender clase, ¿no? Entonces, hay muchos retos, principalmente comenzando por esa parte. Pero después, también está el reto de poder cambiar ese mindset, porque cuando estamos hablando de emprendimiento, el mindset, ir a trabajar a una empresa, ir a trabajar a una multinacional, lo cual, como yo les digo muchas veces a los alumnos, está bien, pero al final de cuentas, tenés que visualizar cómo vas a ir generando más ingresos en tu día a día. Entonces ahí comienzan muchos retos, y es cambiar esa mentalidad, y es llevarlos a que ellos visualicen una fuente de ingresos adicional, por lo menos. Si no, si vas a estar trabajando en una empresa, pues tal vez es cómo vas a lograr crear un ingreso adicional, y ya después te empieza a entrar un poquito más el chip de emprender, ¿no? El emprendimiento en Guatemala, a lo largo de estos 15 años más o menos que tengo experiencia en docencia y de estar adentro del ecosistema de emprendimiento, los emprendimientos en Guatemala son principalmente hechos por necesidad, y es esa urgencia de un ingreso adicional, y es ese sentir de que tengo que emprender, y también se ha tergiversado lamentablemente el que emprender es muy sexy y es cool. Entonces, todo el mundo quiere emprender, pero no busca esas bases para emprender, y creo que se hace muy a lo loco, muy a lo emoción, y cuando empezás a tener adversidad, entonces es cuando abandonas y dejas ahí el emprendimiento. Eh, Muchas veces también existe que el ecosistema no está muy bien estructurado, y eso creo que en general sucede también en Centroamérica, y es que no está estructurado el ecosistema para saber e identificar en qué etapa está el emprendedor y a dónde lo tienes que llevar. Y todo esto desde la universidad es bien complejo poderlo compartir. Es bien complejo poder decir, este emprendedor ahorita lo que necesita es mentoría, lo que necesita es un capital en semilla, o necesita ya crecer, ya necesita acelerarse. Y ahí surgen un montón de situaciones que muchas veces las universidades no estamos preparadas para atender todas esas situaciones. En el Centro de Emprendimiento, en la Universidad Rafael Andívar, el año pasado sacamos una promoción de incubación y de aceleración. Tuvimos 20 en cada uno de los dos programas, 20 emprendedores. Y se graduaron 14 en cada uno de los dos programas. Entonces, ese es otro factor, que la deserción en el tema de ser parte de un programa de emprendimiento, de apoyo a los emprendedores, pues también se está sujeto a ese tema de deserción. ¿Y por qué dejan de ser parte de estos programas? Pues principalmente porque el emprendedor tiene que vender. Entonces, si él está en pendiente de vender, pues tiene que enfocarse en eso, precisamente, en vender. Y ahí comienzan muchos retos. Entonces, desierta, no sé cómo es que se dice, pero abandona los programas, ¿no? Y ahí ya, pues, no termina su capacitación, y después te lo topas en otro programa de apoyo a emprendimiento. Entonces, todo esto nos enfocamos en la universidad a visualizarlo a egresados, ya no tanto alumnos, ya egresados, ya los que están graduados, los alumni. Y entonces ahí ya podemos visualizar que lo aprecian un poco más,
y que buscan crecimiento en enfoque de ese tipo. Ya lancé mi proyecto, ya lo estoy ejecutando y entonces ahora sí busco ayuda. Eso en la parte como de los retos, pero asimismo he visto crecer el emprendimiento en la universidad en más facultades. Iniciamos solo en la Facultad de Económicas, de Ciencias Económicas, pero ahora lo tenemos en arquitectura, lo tenemos incluso en medicina, con los estudiantes de nutrición, tenemos un módulo de emprendimiento, tenemos con ciencias ambientales, en fin, ha ido creciendo y eso es una señal a que todos somos sujetos a poder aprender a ser parte de un programa de emprendimiento en una universidad. Y claro, los retos siempre van a estar, pero creo que es bonito, es un reto interesante de cómo se van ejecutando y cómo se van desarrollando a lo largo del camino a los mismos emprendedores y que puedan visualizar y utilizar. Con toda esta parte de la erupción de las tecnologías y por no especificar y decir la palabra mágica, ¿no? Que sería ChatGPT. ¿Cómo ves esta parte? No solo enfocada hacia la parte puramente de emprendimiento, que está claro que si lo vemos desde un emprendedor, pues debería de verlo simplemente como una oportunidad, sino me gustaría verlo también cómo se está viviendo, ¿no? Dentro de la universidad, desde el rol del profesorado y el alumnado. Cómo integrar, ¿no? esta inteligencia artificial que, bueno, que empezaba el año pasado, pero que ya hoy en día parece que todos somos expertos en utilizarla. Mira, eso, yo creo que eso sentimos, eso creemos, y es inevitable el uso de ChatGPT o de DeepSeek, que ahora también acaba de surgir, ¿no? Es inevitable ese uso dentro del salón de clase, en las tareas, en los retos que tenés. Es bien curioso porque fíjate que cuando le pido un paper o le pido alguna tarea a los alumnos, en la primera redacción tú ya te diste cuenta si ellos están haciendo un copy-paste. ¿Por qué? Porque van a usar, esas palabras no las usa un alumno de 20, 21 años. No estoy diciendo si es más o menos, pero simplemente es una característica puntual que decís, esto lo redactó alguien más, no lo redactó el alumno. Ese es el primer factor. Ahora, segundo factor es, ok, si vas a usar la inteligencia artificial, mostrame, y eso es lo que yo le he pedido a los alumnos, mostrame el prompt que hiciste para pedírselo a ChatGPT. Y eso califico. Yo ya no califico el resultado, fíjate, porque el resultado yo sé que lo generó la inteligencia artificial. Entonces, mostrarme el prompt, cómo lo redactaste. Y si fue muy simple, pues mejorarlo, ¿no? Y ya en base a eso, buscamos y generamos la discusión dentro del salón de clase. Pero sí es un reto porque incluso, fíjate que me pasó bien curioso, estaba en clase y una alumna yo vi que puso su tablet y estaba grabando lo que yo estaba hablando frente a ellos. O sea, estaba grabando mi sesión, mi clase. Y yo me dio curiosidad, yo le dije, ¿qué estás haciendo? Es que estoy grabando la sesión y después la inteligencia artificial me va a sacar un resumen. Y esto es una clase presencial, lo pensarías en algo virtual, pero imagínate que incluso en lo presencial ya nuestra atención es cortísima. Y al final dije, ok, perfecto, yo voy a hablar, casi que me dio ganas de pedirle ese resumen de vuelta para ver cómo me había ido en la clase, fíjate. Pero fue muy interesante ver. Entonces, tenemos que acoplarnos y adherirnos a estos movimientos, porque definitivamente esto simplemente se va a incrementar y tenemos que subirnos a esa ola. Hoy precisamente en la mañana hablaba en una clase del tema de las tendencias. Si no te subes a esas tendencias, te vas a quedar obsoleto. Y ahí aparece la imagen de algo que ya se quedó obsoleto, una computadora llena de telas de arañas y todo, ¿no? Pero es como la imagen que nos impacta, pero que nosotros mismos tenemos la solución, subirnos a esas tendencias para no quedarnos obsoletos. Y eso creo que es desde el punto de vista de cómo innovar, cómo crear ideas, te ayuda. Incluso, fíjate que hay una aplicación que se llama Validator AI, que te valida una idea de negocio. Entonces, metes la información, metes el prompt, tengo una idea de negocio que se basa en ta, y te tira de regreso los pros y contras que podría tener esa idea. Entonces, hay que hacerse de esos aliados para exponenciar el uso de la inteligencia artificial.
Totalmente de acuerdo en eso y el consejo que das en cuanto a ya no evalúas, ¿no? Ya yo me apunté como no califico el resultado, califico el proceso, ¿no? Sería ¿Sí? como la frase que deberíamos de tener Eso. ahora, porque al final es eso, es decir, si ya sabes que el trabajo te lo van a estar dando y lo van a hacer con el ChatGPT, demuéstrame que lo sabes hacer de manera como inteligente, ¿no? Entonces, Exacto. es para mí la mejor opción que puedes utilizar. Por aquí Begoña nos pregunta que dice, yo veo en mi centro en guardias de clase como niños de segundo de la ESO en España, tienen alrededor de 13 años, Ok. están utilizando la inteligencia artificial para hacer la tarea que les ha dejado la profesora de lengua. Dice que ayer, por ejemplo, ayer mismo, por ejemplo, ¿no? Wow. Así que eso, como que es importante formar, ¿no? También al profesorado y al alumnado en el uso de la tecnología. Sí, hay profesores que no se han querido subir a eso y lo critican y que no, que la inteligencia. Me tocó en una parte laboral, fíjate, en una reunión. Y la pregunta que me hicieron fue: ¿eso lo hizo el chat GPT? Y yo, sí. ¿Y usted lo revisó? Y yo, sí, le di una leída. Ah, bueno. Y se quedaron muy como con cierta incertidumbre y miedo de que lo había creado ChatGPT. Y yo creo que el miedo nos va a sustituir, pero es que no, es saberlo usar y conocerlo y perderle el miedo, definitivamente. Bueno, nosotros, por ejemplo, lo que estuvimos haciendo a final del año pasado, lo llamamos el IACatón, o sea, como el juego de palabras Uf, de hackathon, pero con la IA mira delante, qué ¿no? interesante. Entonces, claro, lo llevábamos a los centros educativos y ¿qué nos permitía eso? Pues nos permitía que de una manera informal pusiéramos a trabajar tanto al profesorado como al alumnado con herramientas de inteligencia artificial. Entonces viene bien porque dices, dentro de un proceso donde utilizas la creatividad y todo este tipo de cosas, ¿qué cosas delego en la inteligencia artificial y qué cosas delego en la inteligencia humana, ¿no? Y en el Wow. medio es donde nosotros creemos que está la innovación, ¿no? Entonces, al final, crear espacios donde tú puedas unir y se pueda naturalizar, por así decirlo, la manera en la que trabajas con estas tecnologías, perdón que me trabo, pues creo que es ideal, ¿no? Creo que es importante. No sé cómo lo están intentando hacer ustedes ahí en la universidad. Hay una combinación de varias dinámicas en el salón de clase. Y combinar, no solo mantenerlos y dejarlos sentados. Los periodos de clase usualmente van de 1 hora 20 hasta las 2 horas. Para mí eso es demasiado. Eso tiene que empezar a cambiar. Pero entonces, ¿qué sucede? Tienes que tener mucho dinamismo en decir, bueno, 20 minutos hablo, otros 15 minutos ustedes van a hacer algo. Los levantás del escritorio, los llevas. Una tendencia que se viene es que la gente cada vez va a buscar menos conexiones eh, en el celular, va a buscar más conexiones en persona. Y esto es algo que hay que ponerle atención en el tema de la educación. ¿Cómo haces que entonces se pongan a hablar el uno con el otro? En el mismo salón de clase, darles 5 minutos, les cambias el chip y volvés con la clase o los sacas del salón de clase eh, para que cambien esa forma de ir pensando y no solo estar ahí sentados escuchando. Entonces yo creo que eh, representa un gran reto, porque ya no solo es voy a pararme a hablar una clase socrática o solo yo voy a estar hablando durante 1 hora y media, sino que, bueno, intervengamos, veámoslo. ¿Cómo, cómo darías tú, ¿no? O sea, diferentes tips, consejos para poder hacer esas clases más dinámicas. ¿Dónde crees que está la clave? Número uno, creo que es en la pasión que tenemos por enseñar, en la pasión que tenemos por transmitirle a nuestro equipo, en mi caso es a mi equipo de docentes, que hagan las clases diferentes. Eh, te doy un ejemplo, a mí me gusta mucho usar ejemplos. Entonces, yo usé la inteligencia artificial este año, lo comencé a usar ya más fuerte para diseñar mi clase. Y lo que fomenté es, yo les digo, bueno, voy a hablar 10 minutos, cachamos conceptos, y aquí hay un caso, léelo, dentro del mismo periodo de clase. Y después de que ya lo leíste, te hago preguntas. Y ahí ya no te da chance. Tú me tienes que estar viendo. No puedes estar en la compa. Y entonces fomentamos la conversación.
Y entonces ahí ampliamos. Y cuando se te fue el periodo. Entonces, creo que esta parte es cómo tu pasión te hace querer hacer las cosas distinto para que los alumnos se lleven un aprendizaje. Mira, de una clase de 25, 30 alumnos, con 2, 3 que hayan aprendido, yo me voy por servir. No puedes también pensar que el 100% va a estar compenetrado en la clase. Y entonces es bueno, con 2, 3, 4 que lograron aprender y te lo pueden compartir y te pueden aportar al resto del salón, ya, yo me voy por servir, porque va a ser muy difícil. Si no te frustras. Sí, muchas veces esa forma parte de la frustración, ¿no? Querer crear un mensaje único que llegue a todos es imposible. O sea, al final, igual el impacto viene por empezar a impactar a 2 o 3, como dices, y que esos hagan que el resto de la clase, pues poco a poco se vaya uniendo, ¿no? Y al final del curso, igual habrás conseguido un impacto mayor, pero tienes que empezar por un poquitito. Para ir terminando, dentro de esta palabra pasión, que yo la veo muy importante, seguramente ahí pasa también, ¿no? Está el profesorado que tiene pasión y está el que no. Si en un centro educativo el que no es el predominante, el que tiene pasión se apaga. ¿Cómo contaminamos esa pasión? ¿Cómo expandimos esa llama? Mira, dentro de las acciones que a mí me ha dado mucho resultado es que, por ejemplo, hablando de la universidad, cada semestre, que tenemos semestres, cada inicio de semestre tenemos una reunión con los docentes, donde yo doy alguna plática tratando de motivarlos y de explicarles cómo es el grupo de alumnos al que se van a enfrentar, por decirlo de alguna manera. Luego tenés tu sesión de seguimiento a mitad del semestre y luego una de cierre, al cierre. Y muy importante, tener la evaluación cualitativa de parte del alumno, que te dé aportes y compartirlo con los docentes de cuál fue el feedback que dieron los alumnos. Y esto te va a guiar por 2 caminos. Uno es que tal vez el que no tiene mucha pasión, que ayudarlo y mentorearlo, contagiarlo con ese feeling para que pueda compartir de una diferente manera. Hay muchas metodologías, hay metodologías activas, ¿verdad? El método de casos, aprendizaje con retos, basado en aprendizaje invertido, etcétera. Y que vayan probando cuál. Y también muy importante es, yo trato de buscar docentes que tengan experiencia en el área que van a impartir y no les doy, digamos, un tema que los va a sacar mucho de su zona de confort, sino que ellos sepan que tengan experiencia profesional. Entonces hay mucho como gancho ahí en poder contratar a alguien como docente que tenga experiencia en ese gremio, ¿no? Qué bueno. Por aquí Begoña nos comparte que ella se hace un diario para gestionarlo y contagiarse de esos profes llenos de pasión. Dice que es Buenísimo. difícil contagiar al que no la tiene. Sí, se contagia. Pero Sí, a se ella por lo contagia lo menos bueno y lo... le sirve. Sí, buenísimo, sí. Qué buena, qué buena. Sí, sí, para mantenernos ahí en esos 20 minutitos, si quieres terminar con alguna frase o algún cierre o alguna reflexión. Genial, genial. Mira, agradezco mucho el espacio. Creo que estas iniciativas van por muy buen camino y es de ir compartiendo lo bueno, compartir y contagiar esa pasión. Y en resumen sería eso, la pasión que nos mueve para ver futuros profesionales mejor preparados y estar a la vanguardia. Con eso cierro y te agradezco el espacio enormemente, ¿viste?